Bueno, buenas tardes a todos, un saludo a todos y gracias nuevamente a TQC y en este caso también a Biogen por invitarme a conversar con este nuevo tema, que es un tema bastante interesante y que cada vez está causando más problemáticas, sobre todo en la zona de la costa de Perú, que es el tema de nematos, que es la que más conozco yo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a conversar de esto. Eh, y bueno, antes que nada, comentarles que yo soy asesor independiente y estoy apoyando en la parte técnica al desarrollo del producto Blocker, que es un producto nuevo, una tecnología nueva, en base a enzimas proteolíticas o proteasas, que son bastante interesantes y lo que vamos a conversar hoy día. Pero antes que eso, quiero repasar qué significan los nematodos, ¿ya? Para un poco visualizar la problemática. ¿Dónde es posible encontrar nematodos? Bueno, los nematodos están en todos los cultivos, ¿ya? En todos. No conozco cultivos que no presenten nematodos de una especie, de otra, de este género, de otro género. Acá hay unos ejemplos, por ejemplo, Meloidogine en kiwi, la globodera en papa, los síntomas se pueden ver claro ahí, por ejemplo, en zanahoria, que se produce una deformación de la zanahoria, son diferentes síntomas de meloidogine, y también cifinema. Coloco cifinema index porque, si bien es cierto, Perú no presenta problemáticas con cifinema, el principal problema es meloidogine, en el último tiempo se ha empezado a encontrar, ¿ya? Y es un nemato bastante complicado por el daño que causa, que lo vamos a ver más adelante, y además porque es difícil de controlar. Para que ustedes puedan tener una idea, estos son los diferentes nematos, los tamaños. Fíjense, el cifinema es un nemato bastante grande, ¿ya? Es un ectoparásito migratorio, obviamente, y pincha en muchos lugares y se va cambiando de ubicación. Hay dos especies, el indes y el americano. Hay que considerarlo porque ya se está viendo bastante en los análisis y cada vez con mayor intensidad. Bueno, meloidogine, que es un endoparásito sedentario, es decir, entra a la raíz, se queda ahí, no vuelve a salir hasta que salen sus J2 a infectar nuevas raíces. Es el principal problema en Perú, por diferentes motivos. Tiene la tormenta perfecta acá para desarrollarse, sobre todo en la zona norte, por tipo de suelo, temperatura, el tipo de meloidogine que es, ya lo vamos a ir conversando, y la temperatura del suelo que afecta la tolerancia de ciertos patrones. Tenemos también el mesocriconema o el criconomela, que también se encuentra, no en tanta cantidad, pero también se encuentra. Tilenchulus semipenetrans, que es un nemato más específico de cítrico, pero que también lo encontramos en uva de mesa. Pratylencus, que es un nemato, un endoparásito migratorio, es decir, es similar a meloidogine, pero entra, sale, vuelve a entrar, vuelve a salir. Es bastante complicado y también se está reportando cada vez con mayor intensidad. Acá no puse el Rotilenculus, que también está siendo un problema, ¿ya? Que en este caso es un semi-endoparásito, como Tilenculus, es decir, entra a la raíz la mitad del nemato y la otra mitad queda afuera. También está siendo un problema, no solamente en uva de mesa, aquí quiero detenerme un poco. En general, uva de mesa es lo que más, sobre todo en el norte, es donde más se ha visto la problemática de nematos, principalmente por meloidogine. No solamente en el norte, sino que también ya ahora lo podemos ver en la zona sur, en Ica, con los nuevos replantes que se están haciendo, donde no se ha manejado bien el tema del manejo de nematodos, y en donde plantaciones de 3, 2 años ya están con debilidades. Vamos
a conversar por qué se producen estas debilidades en la planta. En la zona norte, bueno, el tema está más complicado todavía, pero ya se ha aprendido un poco más y ya pasaron por la problemática de tener que arrancar muchas veces parrones de 2, 3 años, porque simplemente no tenían el potencial productivo. Pero no solamente uva de mesa. Bueno, granados es un tema de siempre. Lo estamos viendo también en banano, ojo banano en el norte, Meloidogine, y también ya está apareciendo Rhadophorus, que es bastante complicado, y es el principal nemátodo de banano que no estaba, pero ahora ya está apareciendo cada vez con mayor intensidad. Ahora, ¿qué importancia tiene agronómica tiene el daño de nemátodos? Bueno, como es lógico, reducen el volumen y el peso de raíces. Ya al pinchar un meloidogine, o al estar la hembra adentro alimentándose, obviamente deja inútil la raíz. Y por eso pierden volumen y peso radicular. Esto se traduce obviamente en una reducción de la absorción de nutrientes, hay pérdida de raíces, por lo tanto la planta no puede tomar los nutrientes ni el agua como debería. Y por lo tanto se reduce la fotosíntesis, que es nuestro principal objetivo, generar carbohidratos para la productividad. Pero realmente el mayor problema de los nematodos los causan los hongos y bacterias y los virus. Los nematodos son los principales fuentes del contagio de hongos y bacterias en el suelo. Ya son transmisores y también de virus. Se estima que reducen el rendimiento y la calidad de la fruta en una infección media. Vamos a ver después de qué se trata eso. Entre un 12 a un 20% en una infección media. O sea, yo lo que veo acá en Perú generalmente son infecciones altas o muy altas, que exceden mucho el límite máximo. Y aquí estamos hablando de infecciones medias. Y esto es lo que le estaba conversando. El principal problema de nematodos, ustedes ven ahí, es la transmisión de patógenos. Meloidogine, la principal problemática acá en Perú, transmite prácticamente todos los hongos de suelo, fitopatógenos obviamente, y es el principal entrada de enfermedades. Cuando nosotros vemos ya un parrón que está débil, o vemos rodeles de plantas que están débiles, ya no es un tema de nematos, es un tema de debilidad porque la planta está con hongos de madera. Y cuando se llega a ese nivel, ya es tarde, porque los hongos de madera lamentablemente no tienen una solución. Entonces yo siempre hablo acá con las condiciones que tiene Perú para la transmisión de nemátodos, hacer controles preventivos. No se puede esperar en llegar a ver debilidad en un parrón. Eso es un error. Hay que convivir con los nematodos, existen herramientas, algunas más efectivas que otras, pero hay que convivir con ellos. Podemos ver también Platylenchus, que lo nombré, que está apareciendo, también es un transmisor de enfermedades, y mucho ojo con Cifinema, que está apareciendo, no en algunos sectores ya con poblaciones altas, y es transmisor de virus. Y esa es otra problemática, porque también no tenemos solución y la decadencia del parrón es bastante rápida. Entonces, ojo con eso. Ahora, ¿por qué Perú tiene condiciones tan favorables? Yo lo decía recién, sobre todo para Meloidogine, y hay que tenerlo claro. Primero, tipo de suelos livianos, ideales para el desarrollo de Meloidogine. También tenemos la temperatura de suelo.
temperaturas ideales para el ciclo. Hay que considerar que en otras partes del mundo el ciclo de meloidogine en condiciones mediterráneas, Chile o California, puede durar entre 25 a 30 días. En Perú en menos de 20 días, sobre todo en la zona de Piura, donde me encuentro ahora, donde se han reportado hasta 15 días el ciclo. Es muy rápido. Esa es otra condición. Lo otro es que los patrones que hay son tolerantes a meloidogine, pero a 4 cepas de meloidogine, que son incógnita, javánica, apla y arenaria. En Perú, uno de los meloidogines que se han encontrado, que hay más de 120 especies, es el Murusiensis, donde los patrones no son tolerantes. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque tengamos un Salt Creek, lo que tengamos, no va a ser tolerante. Y además de eso, está reportado en la literatura y es de conocimiento que los patrones a temperaturas de sobre 22, 24 grados en el suelo van perdiendo su tolerancia. Por eso que nosotros vemos a veces, sobre todo en la zona norte, Piura, Olmos, Chiclayo, patrones con Salt Creek de 2-3 años tremendamente infectados. No es para quedarse tranquilo tener un patrón. Y si nosotros nos vamos a ver los niveles, digamos, de daño provocados por nematodos, esta es una cita, son todas citas sacadas de la bibliografía, donde McHenry habla que en 500 gramos de suelo, en verano y en invierno, para meloidogine, aquí hablemos de verano, porque aquí no hay invierno, él está hablando del invierno en Australia, que es más helado, ¿ya? Hablemos de verano, mayor a 100 por 500 gramos, ya es un daño alto. Y recién conversábamos que con un daño medio nosotros ya tenemos una importante pérdida. Es decir, estamos hablando de 0,2 nematodos por gramo. Ya tenemos problemáticas. Bueno, aparecen otros nematodos, platilénculos, que tienen un nivel menor, de cantidad menor de nematodos para causar un daño alto. Sifinema es similar a meloidogine, que son los principales que nosotros hemos encontrado acá. Este otro cuadro, en que también se habla de lo mismo, esto por 100 cc de suelo, que como se usa acá los análisis en Perú, y podemos ver que Sifinema, en suelos arenosos, con más de 50, ya tenemos que usar todas las opciones de control que nosotros tengamos disponibles. Es decir, ojo con Sifinema, no hay que descuidarse. Y meloidogine, bueno, 100, que es lo que generalmente se habla, por 100 cc de suelo, o sea, un nematodo por cc de suelo. Este es otro, para que ustedes vayan viendo que se repiten las poblaciones. Este es un trabajo de Chile, de Navallá y más profesores de la Universidad de Chile, y se puede ver un parrón ahí con los síntomas, rodeles debilitados, parrones relativamente nuevos, en donde también hacen la asociación de hongos y nematodos fitopatógenos, ¿ya? Y también se habla de poblaciones altas, esto por 250 centímetros cúbicos de suelo, en donde Sifinema 300, meloidogine 200, en el fondo seguimos hablando de un nematodo por cc de suelo. Y para terminar estas tablas, este es otro, por 400 gramos, nuevamente meloidogine en verano, mayor 80, ya es daño alto. Ahora, ¿qué herramienta nosotros tenemos para el control de nematodos? O para, más que el control, convivir con los nematodos.
Tenemos varias, entre las más usadas son las químicas, las culturales y las biológicas. Yo no voy a tocar el tema químico porque me quiero concentrar en el tema biológico. Dentro de los biológicos existen para mí tres grandes grupos en este momento, a partir de ahora, de productos que pueden ayudarnos. Los enemigos naturales, principalmente hongos y bacterias, extractos vegetales, y he puesto un término nuevo que es enzimas. ¿Por qué la diferencia? Hago esta diferencia de los otros, porque no son extractos en sí, no son organismos vivos, pero sí tienen una acción potente y se recomponen en su sustrato, lo que lo hacen una mezcla de los dos, pero no tienen que adaptarse al suelo, no son lavados porque tienen la rizósfera, lo vamos a ir viendo eso, por eso que he puesto estos tres mecanismos. ¿De dónde vienen estas enzimas? De los mismos microorganismos que atacan a los nematodos. ¿Ya? Las hongos y bacterias son los más abundantes en el suelo y existe una gran cantidad de especies con acción nematófaga. ¿Ya? Entre los principales se encuentran las bacterias del género Pasteuria, Bacillus y Pseudomonas. Bacillus, por ustedes todos conocido que hay productos que se aplican para el tema nematodos. Y hongos del género Verticillium, Poconia, Bacillomyces, muy conocido acá en Perú, Dactylela y Trichoderma. Son los principales, hay muchos más, pero esos son los principales que se usan. Bueno, todos estos bacterias y hongos utilizan enzimas para parasitar y depredar a diferentes especies de nematodos. En especial el género Meloidogine lo nombro así porque es la principal problemática que tenemos acá en Perú. Y esta enzima secretada se encuentran proteasas, quitinasas, lipasas, siendo las proteasas las de mayor relevancia, porque la estructura del nematodo y en el caso de Meloidogine de la matriz donde están los huevos, tiene un alto porcentaje de proteína. Ahora, estos microorganismos que están en el suelo en forma normal o pueden ser añadidos, son de gran ayuda en la protección contra nematodos, pero lamentablemente se ven muy afectados por las condiciones de suelo, ¿ya? Sobre todo a lo que se refiere pH, temperatura, humedad, salinidad y finalmente competencia entre otros microorganismos del suelo. pH y salinidad acá en la zona, en toda la costa peruana, es un problema. Salinidad alta, pH alto. Por lo tanto, es difícil que estos microorganismos se establezcan por mucho tiempo. Entonces, ya hablamos de la problemática, una problemática grave yo lo encuentro acá en Perú, no hay que descuidarse, hay que hacer acciones preventivas. Y hablamos de las enzimas proteasas que producen estos microorganismos que son aplicados al suelo, pero que tienen la dificultad de poder establecerse de buena forma. ¿Qué son las enzimas proteasas? Son moléculas orgánicas formadas por largas cadenas de aminoácidos, en el fondo son proteínas, y que son activadas por un cofactor. ¿Y cuál es cómo actúan? Son catalizadores, es decir, aceleran la velocidad de las reacciones, ¿ya? Y degradación de ciertos sustratos. Es decir, aumentan el metabolismo, lo hacen más rápido. Y actúan sobre un sustrato específico. Si estamos hablando de un microorganismo que ataca Meloidogine, obviamente produce las enzimas que van a degradar las proteínas que produce ese Meloidogine. Son bastante específicas.
y se van recomponiendo. Es decir, mientras haya sustrato en el suelo, es decir, nematodos, se van a ir no reproduciendo porque no son organismos vivos, pero sí recomponiendo, que es el término correcto. Como les digo, necesitan un cofactor, que es un ion metálico, o una coenzima, que puede ser, para el caso de los seres humanos, las vitaminas. Eso es uno de los objetivos de las vitaminas. Ahora, estos microorganismos, en base a estas enzimas, pueden capturar, parasitar y producir toxinas y enzimas extracelulares. Dentro de las principales están las serina-proteasas, las quitinasas y las colagenasas, y que eran principalmente constituyentes químicos de la cutícula del nemato, y aquí se le puso cáscara del huevo, pero es la matrix, esa sustancia gelatinosa que cubre a los huevos. Bueno, las proteasas son enzimas que rompen los enlaces péptidos de las proteínas, produciendo una hidrólisis. Y estas enzimas permanecen inalteradas al final de la reacción, es decir, mientras haya sustrato van a seguir actuando. El caso típico de una manzana, que uno la machuca, empieza a colocarse cafecita, es porque se liberó una enzima, y eso va aumentando la ponefenoxidasa, hasta que prácticamente cubre toda la manzana, por poner un ejemplo. Y después viene la pudrición detrás. Ahora, las proteasas presentes en hongos y bacterias nematófagos, como les decía, son específicas sobre los nematodos fitoparásitos, porque son sus enemigos naturales. Ahora, dentro de la clasificación de las enzimas proteasas existe mucha literatura. No quiero entrar mucho en detalle en eso en esta ocasión, pero sí comentarles que las más aisladas, purificadas y estudiadas son las serina-proteasas, ya que están presentes en los Bacillomyces y en otros microorganismos, y que son las más estudiadas y las que tienen mayor acción sobre control de nematodos. Este cuadrito acá es bastante interesante. Son dos publicaciones, donde aquí se describen justamente las proteasas que actúan como enzimas nematicidas, o también en el caso de bacterias, las rizobacterias con aptitud nematicida. Y podemos ver que dentro de los microorganismos, los hongos, aparecen los géneros Poconia y Bacillomyces, y otras más, obviamente, y en bacterias principalmente Bacillus, y algunas pseudomonas, pero bueno, principalmente Bacillus. Estas están identificadas, hay mucha literatura, como se puede ver ahí, son de bajo peso molecular. Interesante también poder ver que el pH óptimo, que para que se reproduzcan a máxima velocidad, no quiere decir que nuestros pH no lo hagan, son básicamente alcalinos. Los suelos en Perú son alcalinos, no hay solo ácido. Entonces son condiciones muy favorables para la acción de las enzimas. Bueno, ¿cómo se obtienen las enzimas proteasas? No es un misterio. Hay literatura, muchas tesis, en donde se cultivan harina de arroz, básicamente estos microorganismos con nematodos, ellos excretan estas enzimas, y se ha visto que en el sobrenadante uno coloca un nematodo y el nematodo se muere. El gran tema es cómo yo aíslo estas enzimas y las mantengo viables en el tiempo. Las enzimas son muy poco viables, no duran más de 2 días si no tienen el sustrato. Y esta es la gran, digamos, ayuda que ha logrado la empresa Biogen, de poder aislar estas enzimas y entregarlas en una cajita en polvo, con un activador para poder
obviamente activar estas enzimas. Y al ser aplicadas, llegan al sustrato y empiezan a actuar. Por eso, que Blocker, que es el producto de Biogen, que estamos estudiando, se diferencia de otros productos biológicos, porque no son microorganismos vivos, que tienen sus problemáticas, no son extractos de plantas, que principalmente son repelentes, no controladores de nemátodos, y obviamente no son variedades tolerantes ni plantas trampa. Es otro grupo que se diferencia porque no son lavadas, porque vamos a ver, quedan en la rizósfera adheridos, actuando de las raíces, y no tienen ninguna posibilidad de causar algún tipo de tolerancia. Entonces, la rizósfera de la raíz es una región de aproximadamente, no tan pequeña, 3 milímetros, muy activa química y biológicamente, donde interactúan las raíces y los microorganismos. Es decir, ahí hay todo un mundo que se desarrolla por exudados radiculares, donde llegan microorganismos, donde están los nemátodos, en fin. Ahí está la vida, una gran vida, que las enzimas proteasas de los microorganismos del suelo desencadenan miles de reacciones enzimáticas para desintegrar la materia orgánica que les servirá de alimento. ¿Ya? Entonces, estas enzimas proteolíticas se adhieren, se van a la rizósfera y quedan actuando ahí porque es su lugar donde se producen los exudados y en el fondo donde está su sustrato para actuar. Entonces tenemos que, de hecho hay una foto muy buena, el efecto nematicida de Blocker es tal, por destrucción de las proteínas de los nematodos y de los huevos, de las matrices de los huevos de los nematodos, y también produce una barrera bioquímica para la entrada de los nematodos. Las fotos que aparecen ahí son reales, se pueden ver los nematodos infectivos vivos, son realmente curvos, se doblan, y cuando se aplica Blocker y mueren por efecto de esta enzima, quedan rígidos, absolutamente rígidos, y se desintegran rápidamente. Pongo esta imagen porque es bastante interesante, es un trabajo que hizo Biogen, entonces ocupó Blocker, y bueno, Bacillomyces, extracto, un control solo nemato, y oxamilo, que bueno, muy conocido por todos. Si bien es cierto, como lo vamos a ver, Blocker y oxamilo hubo control de nematos fuerte, muy similares, el efecto bioactivador de Blocker, por todas estas reacciones que se desencadenan en el suelo en base a enzimas, porque Blocker no solamente lleva proteasa, lleva otras enzimas que degradan materia orgánica, hidratos de carbono, crean toda una vida en el suelo, ¿ya? Que le dan un efecto bioactivador a la planta, y podemos ver la diferencia con un oxamilo que no tiene nemato, igual que Blocker, porque los controlaron, pero la planta tuvo una actividad, y lo podemos ver fácilmente, hoy día lo veíamos de hecho, en raíces, los crecimientos radiculares potentes y sanos. Es una característica también que tiene el producto. Ahora veamos algunos trabajos que se han hecho con Blocker. Este es un trabajo hecho por Biogen, por Karen Barzola, y que fue presentado en la reunión anual de los nematólogos en Costa Rica el año 2019, en donde se inocularon obviamente Meloidogenia incógnita, en raíz de huevos de Meloidogenia incógnita, en raíz de Capsicum, paprika, bajo condiciones de invernadero. Y podemos ver, obviamente, el testigo absoluto no tenía nemato, no tuvo ningún problema. El inoculado, obviamente, sin aplicación de Blocker, al cabo de, esto creo son 60 días,
obtuvo una cantidad de 15.000 huevos por 5 gramos raíz, en comparación con Blocker, que solamente obtuvo 4.000. O sea, Blocker tuvo un porcentaje de control de 72%. Obviamente, oxamilo es un químico potente, casi llegó al 100%. Los J2 en raíz, también el porcentaje de control es muy alto en Blocker, casi el 80%, oxamilo 100%. Y nódulos por gramos de raíz se llega casi al 90%, lo que es muy bueno para un producto biológico. Realmente muy bueno. Estamos comparándolo con oxamilo, que es un potente nematicida, o sea, por todos conocido su efecto como nematicida. Pero no solamente eso, sino que también se hizo evaluación de plantas, en donde podemos ver que el peso fresco radicular hay una ganancia de un 50% contra el testigo inoculado, perdón, contra la planta sana, perdón. Versus oxamilo, que llega a un 30%, y el peso seco radicular también en la misma proporción. Y si nos vamos al peso fresco vegetativo, Blocker tiene una ganancia de un 30%, y oxamilo solamente el 7%. Y el peso seco vegetativo, que es súper interesante, llega casi al 100% de ganancia en biomasa. Esto es la foto que les mostré anteriormente, de plantas mucho más grandes, pero no es un efecto solamente hormonal, o sea, lo podría lograr eso con aplicaciones de gibberelina, citopinina, sino como vemos acá, hay una relación entre el peso fresco, el crecimiento y el peso seco, lo que es tremendamente importante porque estamos hablando de materia seca que le da consistencia al crecimiento. Bueno, nuevamente, estas son fotos de este trabajo, en donde se pueden ver el testigo 24 horas sin tratamiento, y el Blocker como quedan los nematodos muertos, sin movimiento y con el cuerpo rígido. Este es otro trabajo súper interesante, donde se determina la eclosión de huevos de Meloidogyne incógnita, que ya estamos hablando de huevos, bajo condiciones in vitro, en el laboratorio de bioprotección de Biogenagro. Esto se hizo el año pasado, antes de la pandemia, por lo que veo aquí, el año 2020. Y los tratamientos que se usaron fueron Blocker, hablemos de un solo Blocker, no se confundan con el Sonica o el tradicional, un carbamato y otro producto comercial. Ahí se pueden ver las plaquitas donde se hizo todo este trabajo. Si nosotros vemos el gráfico, vemos que después de 7 días de exposición, se sacaron los huevitos, se pusieron en placa y se determinó cuántos J2 aparecían. El testigo aparecieron, bueno, una cantidad gigante, y J2 muertos solamente nada, prácticamente nada. Los tratamientos con Blocker, prácticamente ambos Blocker, obtuvieron sobre un 95% de control, de inhibición de eclosión, perdón, de inhibición de eclosión. A lo igual que un carbamato, que me imagino que era oxamilo, que obtuvo un 99%. O sea, tiene una acción sobre huevos muy similar a un químico. Y también se probó otro producto, que era el extracto orgánico, pero que obtuvo un 30% de inhibición de eclosión, bastante bajo. Con esto se demuestra el potente acción de Blocker sobre la eclosión de huevos. Y este es otro trabajo también de Biogen, donde se vio el efecto de control de Meloidogyne incógnita sobre tomate, en donde se inocularon plantas de tomate con una población inicial de 1000 J2, y después, al cabo de un tiempo, esto creo que fueron 30 días, la población final, en el caso del testigo, subió a 1480, Blocker bajó a 460, con diferencia estadística y con un factor de reproducción, en el caso del testigo sobre 1, es decir, están aumentando,
En el caso de blocker, 0,46, es decir, disminuyó. Este es lo mismo, o sea, el porcentaje de control llega casi al 70% en J2. Es decir, hemos visto trabajos en laboratorio donde hay control de no solamente huevos, sino también de J2. Yo creo que es de los pocos productos, sino el único, que tiene acción sobre ambos estados. Ahora nos vamos a terreno, a ver la eficacia en nematicidad blocker. En el control de nemato en vid esto se empeora, donde obviamente hay una incidencia de nemato gigante. Esto fue en el año 2018, en Sullana, en una variedad Crimson con patrón Harmony de 4 años. En este caso, se hicieron 3 aplicaciones de blocker. Esos dos kits significan 1 kilo, y son aplicaciones que se hicieron cada 20 días, 3 aplicaciones. Lo que podemos ver como resultado, tenemos la evaluación inicial con el tratamiento comercial que se usaba en el campo y que se logra al final de la cuarta evaluación un 50% control. En el caso de huevos. En el caso de blocker, aquí también vale el enraizante risógeno, pero aquí nos vamos a dedicar a ver los huevos de Melodogine, se llega al 99% de control o de caída de nematodos. En el caso de juveniles, el tratamiento comercial se logra un 21%, y en el caso de juvenil en efectivo, un 67%. Si nosotros vemos la evaluación inicial el 24 de julio y la final el 25 de septiembre, estamos hablando de 60 días, sí que son 3 aplicaciones. El tratamiento comercial fue Cadusafos, que es un órgano fosforado también bien potente. Y el otro tema es la dinámica poblacional de los nematos benéficos. Blocker, como se puede ver acá, igual que el comercial, pero con mayor potencia, blocker en la cuarta evaluación, no afecta los nematodos benéficos, lo que es una gran ayuda para mantener el equilibrio en el suelo. Y algo también importante, el tema de la materia seca. Blocker, como lo veíamos anteriormente, mejora la cantidad de raíces y el peso seco de raíces, y la materia seca también la mejora, del 25 a un 28%. Quizá el 3% es mucho, ¿eh? Es harto, lo que marca una diferencia importante. Y esto es este mismo trabajo, canastillas atrapa raíces extraídas, donde se puede ver la diferencia fácilmente entre uno y otro, y con una cantidad de materia seca para el bloque mucho más alta. Este es otro trabajo, el 2016, esto fue ya, hay que acordarse, el bloque tiene casi 18 años en el mercado. Para ver la efectividad de bloque en el control de nematodos en plantas de tomates con suelo contaminado. Estos sí son Piura. Los tratamientos fueron un testigo sin aplicación, un producto biológico y bloque 1 kilo por hectárea como dosis. Y también podemos ver que en el caso de bloques de huevos por gramos de raíz, la diferencia es gigante. Este suelo infectado, ese trabajo que se pusieron las plantas, la acción sobre huevo es muy fuerte, y también, y hay diferencia estadística, y también sobre juveniles, donde también hay diferencia estadística entre el testigo, el producto biológico y blocker. Y en cuanto a raíces agalladas, también hay diferencia estadística. Se llega a una diferencia importante, aunque habiendo nematodos, por muy bajos que sean, siempre van a haber raíces agalladas, así que es un dato. Bueno, esos son trabajos anteriores. Yo empecé a trabajar con Biogen este año, y hicimos varias, no sé si cambios, pero mejoras en la forma de aplicar el producto, en donde ya no se habla de una dosis por hectárea,
de tantos kilos por hectárea, sino que de una concentración. Todos los productos que se apliquen al suelo para control de nematos, enraizantes, fungicidas, deben ir a una concentración. Es una cantidad de partes por millón, tanto de ingrediente activo como de producto comercial, para que tenga realmente un efecto como dosis letal o como estimulante. El otro tema que se cambió en la forma de aplicar, que tiene que ser dirigida un riego para hacer la aplicación. Eso es súper importante. Para yo poder mantener la concentración de acuerdo al volumen de agua que le estoy aplicando. Esto se empezó a hacer, hay muchos trabajos que se están haciendo en diferentes cultivos, estamos hablando de uva de mesa, varios trabajos en alcachofa, en pimiento, se va a empezar uno en fresa, en banano, en granado, y en general se están trabajando, en general los resultados son similares a esto. Este es un trabajo que ya se está terminando, y donde nosotros podemos ver, esta es la zona de Piura, donde se hace una primera aplicación el 10 de abril, en donde podemos ver la línea azulita, que es el testigo, con tratamiento normal del campo, y la línea más cafecita, salmoncita, es el tratamiento con bloque. En este caso, se hizo una primera evaluación antes de la primera aplicación, el 10 de abril, en donde Blocker, bueno, arrojó 1952 juveniles. En el caso del testigo dio 139, pero lo importante acá es ver cómo bajan los juveniles después de 20 días de la aplicación, de 1952 a 234, trabajando a una dosis de 50 ppm de producto comercial, es decir, 50 gramos de Blocker por metro cúbico de agua que yo inyecto. En el caso del testigo, partió bajo y fue subiendo. Bueno, ahí se hicieron 3 aplicaciones de productos químicos en todo este proceso. Blocker mantuvo el nivel bajo, o sea, un nivel no tan bajo, pero bajó, hay que considerar que se partió casi con 2.000 juveniles, pero mantuvo un nivel, y el día 25 de mayo se hizo una segunda aplicación. Y el Blocker bajó de 328 a 43 individuos. Es decir, con 2 aplicaciones se pudieron bajar de casi 2.000 juveniles a 43. Y si nosotros revisamos los huevos en este mismo ejercicio, Blocker partió casi con 20.000 huevos, mantuvo un nivel de 2.000 durante algún tiempo, hasta que el 25 de mayo se hizo la aplicación y ya bajó a 1.300 huevos, partiendo de 20.000. En cambio, el tratamiento de campo fue bastante errático, subió, bajó, con niveles bastante altos también, y después ya también el 25 de mayo se hizo una aplicación con un producto bastante potente y lograron bajar los niveles. Pero aquí lo que quiero destacar es que Blocker sigue actuando. Quizás habría que hacer una aplicación antes, no esperar tanto tiempo, para seguir bajando la incidencia. ¿Por qué? Porque Blocker va a quedar en las raíces. Si yo tengo raíces nuevas, el producto, la enzima, no dura más de 2-3 días viable en el suelo, va a crecer en un lugar donde no hay enzimas. Entonces, es importante tener en consideración eso, que la aplicación más efectiva de un bloque es cuando ya tengo el pasado el pic radicular, donde tengo una masa de raíz importante, donde yo lo voy a aplicar y voy a dejar protegida la raíz por mucho tiempo. ¿Ya? Eso es importante destacar. Y para terminar, les quiero mostrar acá unas fotos. Las fotos que ustedes ven ahí de Parrón. Es un productor en Ica que lleva 4 años haciendo 6 aplicaciones de Blocker, solamente Blocker, 3 en post cosecha y 3 en brotación después de poda, donde los crecimientos radiculares son impresionantes. La vida, esos son
lo que se ve a mano derecha arriba, no es que hayamos juntado las raíces, así están en las raíces al meter la banana y sacar las raíces, una cantidad de raíces gigante, y como se ven en la de la izquierda, con muchas raicillas sanas, todas sanas, no había nematodo, y con una actividad biológica pero impresionante. Realmente me llamó mucho la atención el efecto. No ocupa ningún otro nematicida, no tiene ningún problema, como les dije, nematodo. Y abajo, que también me impresionó, es un trabajo que se está desarrollando en cebolla. Ese es un almácigo de cebolla, en donde se dividió en una válvula. Ustedes pueden ver a mano derecha el efecto de blocker, y aquí con el enraizante, el rizogen, en un almácigo de cebolla, y se puede ver claramente la diferencia entre uno y otro. La mano derecha obviamente tiene blocker, el de la mano izquierda tiene el tratamiento del campo, no es que no tenga nada. Me ha llamado mucho la atención eso, y en general, todos los trabajos que se están haciendo van en la misma línea, en la misma dirección, con un resultado que a mí me ha sorprendido bastante, muy interesante. Eso sería, por mi lado, la presentación. Muchísimas gracias, Benjamín. Sí, adelante, Alex. Ok, gracias, Meilín. Benjamín, muchas gracias por la presentación. Muy interesante, con un producto con un concepto totalmente innovador y básicamente en el sentido de que aterriza mucho en el sector exportador, tanto en uva y en otros cultivos más que se manejan. Bien, de pronto nos acompaña también Miguel Mesa, que está también como panelista. Y nada, empezamos con la ronda de preguntas. Creo que hay una batería de preguntas por parte de los participantes. Y nada, Benjamín, por favor, atento para poder responder de la mejor manera y que nos puedas aclarar con las preguntas que nos hacen los participantes. Según tu experiencia, Benjamín, menciona acá, en cuanto a lo que es enzimas proteasas que mencionas, siendo un producto biológico, ¿cuántos días tú estimas en cuanto a lo que es días control en uva? Según la experiencia, lo que has venido manejando en el norte, entiendo, básicamente en Piura, ¿a qué conclusión puedes llegar en esos ensayos que vienes trabajando en el norte? Mira, muy buena la pregunta, porque yo cuando llego a estudiar los trabajos que tiene Biogen, por lo general, la última evaluación se hacía 30 días después de la aplicación, y se veían prácticamente casi el 100% de los trabajos que el producto seguía teniendo un efecto de control. Habían unos trabajos, dos trabajos, uno a 45 y 60 días, que también el producto tenía todavía efecto de control. Por eso que uno de los objetivos del desarrollo este año del producto era ver los días que pudiera durar. Y la verdad de las cosas, que el producto, lo que nos hemos dado cuenta, va a durar mientras haya sustrato en el suelo, mientras haya nematos en el suelo, mientras haya proteínas en el suelo, el producto va a estar actuando. No se podría decir una cantidad exacta, pero yo me atrevería ya, con lo que hemos estado revisando, 40 días el producto debería estar actuando fácilmente en el suelo. Hay que tener la consideración, sí, que esa acción del producto es sobre las raíces presentes. Si nosotros tenemos raíces nuevas, una explosión de raíces nuevas, hay que volver a protegerlas. ¿Ya? Pero donde caiga, donde tengo, por eso hay que explicarlo con un buen volumen de raíces. Esas raíces van a quedar protegidas por mucho tiempo, mientras hayan nematos, mientras hayan sustrato, proteínas, huevos, matrix, donde va a estar, en la matriz de los huevos tiene un 40% de proteína, estas son proteasas, donde mientras hayan nematos, el producto va a estar actuando. Definitivamente, 40 días por lo menos, nosotros hemos estado midiendo, de todas maneras. Ok, Benjamín, muchas gracias. Luego tenemos otra pregunta más que va muy relacionado también a la anterior y tiene que ver mucho, ¿no? Y muchos
productores se preguntarán y dirán, oiga, si tengo altas poblaciones de melodogine con respecto a en adultos o huevos, ¿normalmente aplico un químico por seguridad o es que las proteáceas, como es el caso de Blocker, tiene una acción directa también en altas poblaciones de nematodos? Coméntanos, por favor, Benjamín. Bueno, he visto varios trabajos y lo que estoy viendo ahora con poblaciones muy altas de nematodos. En ICA también hay trabajos súper interesantes, incluso particulares, que lo han hecho ellos mismos, en donde Blocker tiene una acción potente con altas poblaciones de nematodos. Definitivamente. Ahora, si uno dice cómo sería una estrategia frente a un químico, yo creo que aquí nosotros necesitamos productos. Yo trabajé muchos años, desde que estoy en Perú, con producto químico, organofosforado. En base a concentración se hicieron todos los cambios, pero faltaba el complemento biológico. ¿Qué es lo que pasa? Para seguir, no puedo aplicar solamente químico. Yo creo que aquí es un complemento, son aplicaciones, hay productores que se gastan $1.000, $2.000 al año en productos, pero los productos biológicos no acompañaban, para mí, tienen ciertas deficiencias. Y ahora me encuentro con Blocker, que sí tiene un efecto potente sobre huevos y sobre J2. Creo que en un futuro, utilizándolo con mayor conocimiento, el producto, podrías llegar a reemplazar a los productos químicos, definitivamente. Ok, perfecto, Benjamín. Acá hay una pregunta también con respecto a ya directamente relacionado a lo que es al tema de las proteáceas. Un poquito quiere que se explique un poco lo que comenta con respecto a cómo se obtienen estas proteáceas, ¿no? ¿Cuál es el proceso de purificación para que poder obtener esos componentes? De repente por ahí, Miguel, nos puedes ayudar un poco al respecto a la pregunta. Sí. Si tú, Miguel, quizás estás más al tanto de eso. Sí, sí. Ok, sí. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, nosotros obtenemos las proteasas mediante el cultivo de arroz, en donde criamos todos estos organismos que matan nematos, que son tricoderma, Phacellomyces, Pochonia y bacilos. Y estos entran en un proceso de biofermentación en donde por proceso obtenemos todas estas enzimas proteasas, ¿no? Estas enzimas proteasas que vienen en polvo mojable y que son fácilmente diluibles y que se puede aplicar directamente al suelo, vía sistema de riego o también vía DREMS. Ok, gracias, Miguel. Bien, bueno, ¿qué más tenemos por acá? Otras preguntas. Tenemos una pregunta que también hace por aquí, nos mencionan, Benjamín, por favor, ¿las proteasas son efectivas en el control, o para qué control? ¿De qué tipo de nematos estamos hablando? ¿Endoparásitos o ectoparásitos? ¿O solo tiene un efecto sobre los huevos de nematos? Algo ya has hablado sobre eso, pero me gustaría que refuerces ese mensaje, Benjamín. Mira, la mayor cantidad de trabajo se ha hecho sobre meloidogine, en general meloidogine, cualquier meloidogine. Ahí no hay ningún problema sobre juveniles y sobre huevos. De todas maneras, eso está claro, no hay nada que discutir. Lo que nosotros hemos visto en los trabajos donde estamos haciendo análisis, donde aparecen al inicio, hablemos de rotilénculos, pratilénculos, o incluso paratilénculos, también hemos visto una disminución en esos nematodos, porque también son parasitados por estos microorganismos. Y las enzimas son, en términos, actúan sobre todos estos nematodos fitoparásitos. Yo estuve conversando con el profesor Lucar en la mañana por el tema de Rhadophilus en banano, y ahí nosotros no tenemos todavía conocimiento, y se van a empezar los trabajos para ver rápidamente, para ver el efecto sobre Rhadophilus. Pero en general, los microorganismos del suelo son usados para producir el bloque, hablemos de Poponia, Trichoderma, Bacillus, Phacellomyces y otros, abarcan una gran cantidad de nematodos, o sea, de microorganismos que atacan nematodos. Falta determinar con exactitud, como le digo,
el caso de Rhodophyllus. Por ahí veía una pregunta sobre Globodera, también habría que estudiarlo. Acordémonos que Globodera es similar a las heteroderas, seguramente se usa en papa. Obviamente sobre quistes de Globodera no va a actuar, eso lo seguro, o sea, es una estructura pero muy resistente, puede durar 10, 20 años en el suelo, no le va a pasar nada, pero sí sobre los juveniles. Y después que sale el quiste tiene una acción muy similar a Meloidogine. Se enquista, es un endoparásito sedentario y forma nódulos también en las raíces. Ahí no, seguramente no debería haber problema, pero también habría que estudiarlo, de todas maneras. Ok, bien, tenemos otra pregunta por acá, y es una pregunta bien interesante, y que la voy a complementar de repente con otra más para poder amarrarla. Dice, con respecto al número de aplicaciones de bloques, obviamente que va a depender de la cantidad de nemato y habilidad. Entonces, ¿alguna restricción al respecto en el número de aplicaciones? Y de repente yo diría también, ¿qué lo diferencia también con hacer aplicaciones consecuentemente con productos organofosforados que normalmente usan básicamente para el tema de control de nematodo? Bueno, restricciones no existe ninguna. Ninguna. No es un producto que cause fitotoxicidad, no produce resistencia. Ninguna problemática en cuanto al número de aplicaciones. Obviamente, la lógica es aplicarlo, como yo lo decía, cuando yo tengo un volumen de raíces importante. Y para proteger estados fenológicos de los cultivos que sean los más estresantes. Hablamos de flor cuaja, en esa formación también, después de podar o después de cosechar. En los cultivos donde hay una explosión de raíces es importante aplicar. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario mientras yo tenga crecimiento regular e importante. No hay ninguna restricción y la dosis son 50 partes por millón. ¿Qué significa eso? 50 gramos de ingredientes de producto comercial por metro cúbico de agua. Es decir, si yo voy a inyectar en una hora y esa hora yo gasto 20 metros cúbicos, eso me da que tengo que aplicar 1 kilo de bloque en una hora. Si voy a aplicar 2 horas y son 40 metros cúbicos, son 2 kilos de bloque. Eso es súper importante mantenerlo, porque esa es la dosis que nosotros hemos determinado en base a los trabajos, que tiene un efecto letal, digamos, para los nematodos. Ok. Tenemos otra pregunta, Benjamín, desde Ecuador. Paulo Gómez nos pregunta, ¿hay algún tipo de control en nematos que están ya dentro de la raíz o solo actúa sobre los que están ya en la solución suelo o en suelo, básicamente, en el control de nematodos? El producto no es sistémico. No es sistémico, no entra a la raíz, eso hay que dejarlo claro. Lo que pasa es lo siguiente, lo que hemos visto nosotros en Meloidogine. Para que se entienda, cuando hay infectaciones muy altas, y no tan altas también, los huevos salen al exterior. Están adosados a la raíz, pero aparece la punta del iceberg hacia afuera. ¿Ya? Al llegar las enzimas ahí empiezan a actuar sobre esta matrix, y como es una reacción en cadena, siguen actuando y pueden entrar a la raíz, porque la hembra está dentro, y hay huevos adentro, y van a entrar por una acción en cadena mientras haya sustrato. Y si dentro hay más matrix, van a pasarse a otros, digamos, hembras, y va a haber un control interno. Pero si no existe eso, el producto no va a entrar, no va a ser absorbido por la raíz. De hecho, nosotros hemos visto que los juveniles dentro de la raíz son poco afectados con bloque, porque justamente el producto no entra. Pero cuando ya son huevos, cuando ya se colocan los huevos, sí, y salen al exterior, sí podría entrar el producto, pero en base a esta reacción en cadena. Ok, perfecto. Bien, tenemos por acá otra pregunta, me pareció interesante.
dice, después de la poda, ¿a los cuántos días podría aplicarse blocker, ¿no? Puede suplir con respecto a otros nematicidas que están en el mercado, entraría o encajaría dentro de una estrategia de un manejo integrado, dentro de un programa, ¿no? Bajo las condiciones de la realidad de Piura. Se refiere, me imagino, a lo que es uva. Bueno, eso lo venimos discutiendo, y de hecho hoy día lo discutimos bastante, me quedó mucho más claro ya con los resultados. Creo que es importante señalar lo siguiente. El efecto, lo vuelvo a repetir, de blocker es proteger a la raíz que está en el momento de la aplicación. Yo esperaría que ya estuviera el pic radicular, que debería ser en flor, cuaja, donde ya tengo un buen volumen de raíces que quiero proteger en el tiempo hacia adelante, que yo quiero darle viabilidad a esas raíces y que protegerlas, dejarlas cubiertas de enzimas para que sigan actuando. Pero yo no puedo esperar ese estado con nematodos. Entonces ahí viene el control integrado. Creo que es necesario hacer una aplicación unos 10 a 15 días antes de un órgano fosforado, hablemos de Caudafos, Cetotrofos, también aparte por millones, en todo el cálculo, esperar unos 20, 25 días para que haya crecimientos radiculares, porque el producto sí va a quedar en el suelo y si hay crecimientos radiculares lo va a proteger, y esperar eso, es decir, ya terminando la cuaja, para hacer la aplicación de blocker. Y de ahí en adelante, ya con volúmenes radiculares importantes en el suelo, se pueden repetir las aplicaciones a medida que se van creciendo las raíces, a los 30, 40 días, sin ningún problema. Yo creo que eso es un manejo integrado donde se combina la aplicación de un órgano fosforado químico, esperando un buen volumen de raíz para tener más efectividad. Ahora, si yo quisiera usar solamente blocker, hablemos de cultivo orgánico, bueno, el producto no orgánico, pero no deja residuos, o que no quieren ocupar químicos o órganos fosforados, que yo me he encontrado con productores, ¿qué habría que hacer? Hacer una aplicación 10 días antes de flor y repetir a los 20 días. Porque sí va a haber raíces, crecimiento de raíces que tengo que seguir protegiendo. Tendría que hacer, claro, hacer una aplicación más anteriormente. Eso se podría hacer y funcionaría bastante bien. Ok, Benjamín, listo. Me quedan dos preguntas más que están muy interesantes y las voy a tocar. Voy a robar un minuto más al público. Pero de pronto dice acá experiencias con respecto a blocker, si se puede aplicar para banano orgánico. ¿Qué dosis recomendaría al respecto? Sí, el producto no tiene certificación orgánica, es un producto biológico, pero no tiene certificación orgánica. Ahora, si se quisiera aplicar, lo vimos en la semana también, la dosis que nosotros estamos recomendando, porque es una aplicación en drench, donde se hace un semicírculo o un círculo completo sobre el hijuelo o el hijo, y ahí nosotros estamos recomendando una dosificación de 1 kilo por 200 litros de agua y mojar más o menos con medio litro por planta al drench, aplicar en una zanjita y después tapar eso y, así, y dar un riego. Es la forma como que nosotros hemos estado determinando y es como se ha hecho en trabajos en banano con muy buenos resultados sobre meloidogines. Sí, esa es la forma de aplicar. Es decir, aquí nos vamos a 1 kilo por cilindro o 200 litros y eso lo aplicamos por drench alrededor del hijo que queremos proteger. Ok, perfecto. Vamos con una de las últimas ya para terminar. De verdad hay más preguntas, pero ya creo que lo vamos a contestar a través del vía email, Benjamín. Y hay una pregunta que me llamó la atención, Benja, con respecto a blocker, que tiene que ver con respecto a lo que es con lo que es blocker, si tiene un efecto en el rendimiento en los cultivos. Buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? De pronto que sí.
Entonces, y tú sabes que hay harta experiencia esa, pero me gustaría que deslindes ese tema, por favor, Benjamín. Sí, si la problemática en nemato, y es la única problemática que hay, y voy a controlar el nemato, va a tener un efecto inmediato en la producción y en la calidad. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí quiero dejar claro, el problema, como lo dije, de los nematos no es solamente que dañe raíces, es la entrada de hongos de madera. Yo tengo mucha experiencia de control de nematodos en plantaciones, sobre todo de reloj, donde ya están con hongos de madera, en donde yo controlo los nematodos, tengo cabelleras de raíces potentes, lindas, bonitas, y arriba no pasa nada. Porque los haces vasculares ya están tapados, ojo con eso. No, un tema es el nemato y otro tema son otras problemáticas que pueden haber en el cultivo. Si yo no tengo hongos de madera y controlo nemato, por eso que el control de nemato debe ser preventivo. Y yo iría por ese lado. Si yo no tengo nematos con aplicaciones de bloque, voy a mantener una buena productividad. Pero si yo espero a que aparezcan los síntomas, ya estoy tarde. Ya estoy tarde. Ya los síntomas aparecen cuando hay disminución de crecimiento, debilidades por hongos de madera. Y ahí yo estoy tarde. Y ahí yo no puedo asegurar, yo aseguro, por lo que he visto, que se va a controlar los nematodos. Pero hay otro factor que ya está influyendo, que no sé si ya va a ser factible mejorar la producción. Ok, Benjamín. Listo. Esta es la última y es una pregunta, creo que la vemos interesante. Se refiere dosis por concentración. Se habló algo al respecto. Por otro lado, esa es la recomendación que usted hace. Con respecto a la solubilidad del producto, ¿qué tan soluble es? Hoy en día hay otros biológicos similares, pero que producen cierto taponamiento o obstrucción en los goteros o lo que está relacionado al sistema de riego por goteo. Eso es importante, que sería bueno que lo aclares, Benjamín. Mira, partamos por la dosis son, ¿qué es lo que pasa? Igual cuando se hace una aplicación foliar, uno hace aplicación de una cantidad de producto por cilindro para tener una dosis letal. En el suelo, la aplicación en el suelo es lo mismo, por eso se habla en partes por millón, una cantidad de gramos de ingrediente activo o de producto comercial por metro cúbico de agua que yo inyecte, ¿ya? Para mantener una concentración letal. Y en este caso, el caso de bloque, son 50 partes por millón, o sea, 50 gramos de producto comercial por metro cúbico de agua que yo use para inyectar. En el caso del taponamiento yo no he visto ningún problema. Yo creo, Miguel, ahí tú tienes más experiencia en eso. Llevas mucho más años en esto para que lo puedas explicar. Yo actualmente no he visto ninguna problemática. Alex, discúlpame, ¿me repite la pregunta? Si con respecto a la aplicación del producto bloque, si ha tenido alguna experiencia, si hace algún efecto o causa algún efecto en el taponamiento o algún problema al momento de la aplicación por vía sistema de riego, alguna obstrucción por goteo. No, ninguno. El producto se disuelve rápidamente al 100%, y no, inclusive puedes aplicarlo hasta con la misma mochila de fumigar y tampoco hay ningún problema. No hemos tenido algún problema de ello hoy en día. Ok, listo. Benjamín, buenísimo. Muchas gracias por tu presentación. La verdad que muy interesante. Y lo bueno, no solamente con respecto a la parte técnica, sino que respaldado siempre con resultados de campo, ¿no? Y que eso da la veracidad de todo el trabajo que hacemos de desarrollo a nivel de campo y pues validando por las principales agroindustrias en las diferentes regiones del país. Muchas gracias, Benjamín.